Quería que arrancáramos con una idea a la que le he estado dando vueltas. ¿Y si la clave de nuestra salud no estuviera tanto en el médico, sino en la distancia que ponemos con el mundo? Es que es una pregunta que, lo pone todo patas arriba, ¿no? La idea esta moderna de que estar siempre conectado, siempre disponible, es lo saludable. Totalmente. Hoy nos metemos en un jardín, yo creo, muy interesante, el de la soledad. Pero no la soledad como un castigo, ¿sabes? Sino como una elección, casi un arma secreta para ser dueños de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Es un enfoque muy potente. Y para analizarlo, tenemos un material que es, bueno, fascinante. Por un lado, una reflexión muy de ahora, casi un manifiesto sobre lo que llaman la soledad buscada. Y por otro, pues una advertencia histórica, la crónica del trágico final de René Descartes. Uf, el contraste es que es brutal, claro. Pones una idea casi de mindfulness actual frente a un drama del siglo XVII. Exacto. Y esa es un poco la misión de hoy, entender por qué el hombre que nos enseñó a dudar de todo cometió el error fatal de abandonar su propio refugio. Queremos desgranar qué le llevó a traicionarse y qué nos enseña su naufragio. Me parece un punto de partida perfecto. Analizar primero la fortaleza para entender luego por qué cayó. Pues empecemos por ahí, por la perspectiva moderna. La idea que defienden las fuentes es que la soledad no es algo que te pasa, sino algo que construyes. Y hay un concepto que me ha parecido genial, la cama como laboratorio. Suena muy bien. Reivindica esas primeras horas de la mañana, ese duerme-vela que la sociedad tacha de pereza como un espacio sagrado para calibrar la mente y fortalecer las defensas, justo como hacía el joven Descartes, por cierto. Es que lo que parece una intuición poética tiene una base fisiológica muy sólida. Cuando estamos en soledad, sobre todo en ese estado de semisueño, nuestro sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, por fin se apaga, digamos. La famosa carga mental de la vida social. Exacto. Vivimos en una alerta de bajo grado constante, siempre pendientes de la mirada del otro, de qué esperan de nosotros, del personaje que interpretamos. Ya. Y en soledad, toda esa energía que quemamos en gestionar el exterior, por fin se redirige hacia adentro, a la reparación celular, a consolidar la memoria. Es una reconstrucción activa. Y esto conecta directamente con lo que las fuentes llaman salud soberana. Me encanta el término. Suena a recuperar el poder, porque va de eso. La salud no es algo que te dan, como una pastilla. Es algo que tú construyes protegiendo tu tiempo y tu espacio. Al bajar el volumen del ruido social, permites que la inteligencia del cuerpo haga su trabajo. Pasas del modo defensa al modo reparación. Es una idea potentísima. Y me lleva a otro concepto de las fuentes que parece sacado de un cuento, pero que es la clave del sistema de Descartes. Los hombres árbol. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La idea de mirar a la gente por la calle como si fueran árboles en un bosque. Es una metáfora brillante. Y fíjate, viene de una carta que le escribió a su amigo Guest de Balzac en 1631. En ella, Descartes explica por qué prefiere el bullicio anónimo de Ámsterdam a un retiro en el campo, que parece contradictorio, ¿no? Claro, te imaginas al filósofo en una cabaña, ¿no? En medio de la ciudad más ajetreada de Europa. Pero ahí está el genio. Él dice, y la cita es reveladora, algo como: paseo cada día entre la confusión de una gran multitud, con tanta libertad y reposo como vos en vuestros jardines. Y no considero a los hombres que veo, sino como si fueran los árboles que se encuentran en vuestros bosques. Espera. Ver a los hombres como árboles. A mí no sé, me suena un poco fuerte, ¿no? Casi a desprecio. ¿No es una forma un poco sociópata de protegerse? Entiendo perfectamente la reacción. Suena a deshumanización, pero hay que entenderlo como una estrategia de conservación de energía, no como un juicio de valor. A ver, explícame eso. Lo que Descartes hace es desactivar el módulo social de su cerebro a voluntad. Al ver a la gente como parte de un paisaje, como un fenómeno natural, no se siente interpelado, no se siente obligado a responder, a sonreír, a interpretar un papel. Desactiva las notificaciones sociales, por así decirlo. Es la metáfora perfecta. Él no buscaba el aislamiento total. De hecho, tenía un círculo de amigos muy íntimo. Lo que defendía era el control sobre la interacción. El resto eran árboles, un paisaje que podía disfrutar sin que le drenara la energía. Alcanzó lo que se llama el placer del anonimato en plena multitud. Ya entiendo. Es como tener una capa de invisibilidad. Estás en el mundo, pero el mundo no te consume. Eres una observadora soberana. Exacto.
Vale, entiendo la teoría. Es casi como si se hubiera construido una armadura perfecta para la mente. Lo que me cuesta entender es ¿por qué alguien se quitaría esa armadura a propósito? ¿Qué puede ser tan tentador? Pues claro, esa es la pregunta del millón, y la que nos lleva al centro de su tragedia. Porque todo ese sistema tan bien construido, toda esa filosofía de vida, se vino abajo por una sola decisión. La famosa invitación de la reina Cristina de Suecia en 1649. Exacto, una de las monarcas más cultas y poderosas de Europa que se obsesiona con su obra y decide que tiene que ser su tutor personal. Sobre el papel es la oferta de su vida: reconocimiento, prestigio, acceso al poder. La clásica trampa de la vanidad, ¿no? El canto de sirena. Y lo más irónico es que él mismo había advertido contra ese canto. Es casi una profecía autocumplida. Al final del discurso del método, escrito una década antes, deja claro que no busca ni fama ni fortuna. Ah, sí. Y cito de memoria porque es demoledor. Dice algo así como: «Siempre estaré más obligado a quienes me permitan disfrutar libremente de mi tiempo que a quienes me ofrezcan los empleos más honorables de la tierra». No me lo puedo creer. Es como escribir tu propio manual de instrucciones para ser feliz y luego usarlo para encender una hoguera. Sabía cuál era el veneno, pero cuando se lo sirvieron en copa de oro, se lo bebió igual. Se lo bebió. Y al hacerlo traicionó el pilar de su vida. Cambió su bien más preciado, el tiempo soberano, por un empleo honorable. Cambió libertad por prestigio. Y esto nos lleva a la primera teoría sobre su muerte, la que las fuentes describen como un asesinato por agotamiento. Me gustaría que nos pintaras el cuadro. ¿Cómo era esa vida en la corte de Estocolmo para un hombre con sus costumbres? Fue la demolición sistemática de todo su ser. Empecemos por lo más básico: el ritual roto. Descartes, el hombre que teorizaba desde la cama hasta mediodía, se vio obligado a levantarse en la más cruda oscuridad del invierno sueco. ¿Para qué? Para estar a las 5 de la mañana en palacio y dar clases de filosofía a la reina. A las 5 de la mañana. Yo no funciono sin mi café ni a las 8 en agosto. Dar una clase de filosofía a las 5, helada, de frío. Mi duda metódica sería si llego viva al desayuno. Pues imagínatelo, su ritmo circadiano, el pilar de su salud, dinamitado. Segundo, el entorno. Las clases no eran en un saloncito acogedor, eran en la Biblioteca Real, un espacio gigantesco con corrientes de aire gélido, en mitad de uno de los inviernos más duros que se recordaban. Uf. Y esto lleva al tercer punto, el colapso físico. El propio Descartes se describía como una persona frágil, con debilidad pulmonar desde niño. Su cuerpo, acostumbrado al calor de su estufa, simplemente no pudo soportar el shock. Es la antítesis total de la cama como laboratorio. Pasó de diseñar su día para su bienestar a que su día lo demoliera a él. Perdió toda soberanía. Toda. Y se refleja en el tono de sus últimas cartas. Se acabó el placer del anonimato. Ahora describe Suecia como la tierra de los osos, entre rocas y hielo, donde los pensamientos de los hombres se congelan igual que el agua. Qué tristeza de frase. Había perdido su escudo. Ya no era un observador invisible, era el centro de atención, un objeto de prestigio para una reina. Se convirtió, como dice una de las fuentes, en un recurso de la corona. Una muerte lenta, por exposición, como si le hubieran quitado su estufa y le hubieran dejado a la intemperie. Esa es la versión oficial, la neumonía. Pero he leído en las fuentes que la historia podría tener una capa más oscura. Efectivamente, porque esa neumonía es la versión oficial. Pero hay una segunda hipótesis, defendida con argumentos muy sólidos por el historiador Theodor Ebert, que apunta directamente al asesinato. Asesinato. ¿Y cuál sería el móvil? ¿Por qué matar al filósofo más famoso de Europa, invitado de la reina? Precisamente por eso, por ser el invitado de la reina. El móvil era su influencia. La filosofía de Descartes, su duda metódica, era dinamita para el dogma religioso. Enseñaba a no aceptar ninguna verdad sin examinarla. Claro, en una corte ultraconservadora, luterana. Era una herejía, pero el detonante fue su influencia sobre la reina Cristina. Se rumoreaba, con razón, que la reina estaba considerando convertirse al catolicismo, algo que de hecho hizo años después. Y él era el chivo expiatorio perfecto, el filósofo extranjero que estaba corrompiendo a la monarca. Era una amenaza de Estado. Para los sectores más radicales, que un pensador católico francés le susurrara al oído a su reina y la empujara hacia el papismo,
Era intolerable. Había que eliminarlo. Vale, el móvil es poderoso. Pero ¿hay pruebas? ¿Cómo se supone que lo hicieron? La hipótesis de Ebert es muy concreta. El arma habría sido arsénico, administrado en la hostia de la comunión por el capellán de la embajada francesa, un tal Jacques Vallier, que veía el racionalismo de Descartes como una amenaza a la fe. Madre mía. Y la evidencia más potente no está en una confesión, sino en la relectura de los síntomas que se describieron en la época. Ah, esto es interesante. Los relatos del médico de la corte describen los últimos días de Descartes con detalle. Hablan de vómitos de sangre, espasmos, un deterioro rapidísimo. Durante siglos se leyó como una neumonía atípica, pero Ebert señala que esos síntomas, sobre todo el vómito de sangre, no son típicos de una neumonía, pero sí encajan como un guante con un envenenamiento agudo por arsénico. O sea que los mismos relatos que en el siglo XVII se leyeron como una enfermedad, con una mirada moderna parecen casi el acta de un forense describiendo un envenenamiento. Es alucinante. Cambia por completo. La historia deja de ser una tragedia del destino para convertirse en un posible crimen político. Entonces, al final, da un poco igual, ¿no? Si fue el veneno rápido o el colapso lento. El verdadero asesino fue la decisión de ir a Estocolmo. Fue como entregar las llaves de su fortaleza e invitar a entrar a sus enemigos. Has dado en el clavo. Esa es la lección final y más profunda. Mientras fue un eremita intelectual, fiel a sus principios, fue invulnerable. Tenía el control de su entorno, de su tiempo. Era soberano. En el momento en que cambia esa soberanía por el espejismo del prestigio, se vuelve vulnerable. Deja de ser el jugador para ser la pieza. Exacto. Su muerte por agotamiento o por veneno fue simplemente la consecuencia de esa primera traición a sí mismo. Fue el precio que pagó por cambiar la libertad del anonimato por la servidumbre del prestigio. Es una lección brutal. La historia de Descartes nos enseña que esa soledad buscada, esa capacidad de construir tu propia estufa de porcelana, no es un capricho, sino un acto radical de autoconservación, en un mundo que constantemente nos exige y nos consume. Y es una lección que hoy, en la era de la hiperconexión y la marca personal, es más relevante que nunca. Vivimos en una cultura que glorifica la visibilidad a cualquier precio. La historia de Descartes es una advertencia potentísima contra ese impulso. Nos recuerda el valor del silencio, del tiempo no productivo, de la autonomía. Y con esa idea en mente, me gustaría dejar una última pregunta flotando en el aire. En este mundo que nos pide constantemente que estemos presentes, que respondamos, quizá valga la pena pensar, ¿cuál es nuestro Estocolmo particular? ¿Cuál es esa invitación prestigiosa, ese ascenso, esa oportunidad que parece irrechazable? Estás en casa, a solas, la puerta está cerrada, en teoría no hay nadie más. Podrías pensar que estás en tu santuario, en silencio, pero la realidad es que tu cabeza es como una estación de tren en hora punta. Tienes el eco de un tuit que has leído, la notificación que acaba de vibrar, un trozo de una conversación de ayer, la musiquilla de un anuncio. Es un bombardeo constante. Y la pregunta que nos plantea el texto que analizamos hoy es brutalmente simple. ¿De verdad estamos a solas cuando estamos así? Es que esa es la clave de todo, la madre del cordero. El autor arranca desmontando por completo nuestra idea moderna de lo que es la soledad. Lo que describes no es un estado de paz, es una paradoja. El aislamiento físico en medio de un ruido mental que es ensordecedor. Lo llama, y creo que la expresión es potentísima, una invasión invisible. Invasión invisible, me encanta. Es que ya no hace falta que alguien entre en tu casa para robarte la paz, ¿sabes? La llevamos nosotros mismos en el bolsillo. Totalmente. Y por eso nos pareció fascinante sumergirnos en este texto, porque no se queda solo en la queja, va mucho más allá. Propone que hemos desarrollado una auténtica adicción al mundo y que hemos olvidado la diferencia entre estar solos físicamente y estar en soledad de verdad. Exacto. Y lo más interesante es que, una vez que diagnostica el problema, el autor no ofrece una solución única. Ofrece dos caminos radicalmente distintos para, como él dice, recuperar el yo. Uno más de equilibrio, ¿no? Sí, uno es una especie de disciplina diaria, un arte del equilibrio. Y el otro es una medida de emergencia, una ruptura total.
Y creo que explorar para quién es cada camino es el verdadero corazón de nuestra conversación de hoy. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la idea de partida es muy potente. Cita textualmente: una persona puede estar encerrada en su habitación y, sin embargo, encontrarse en medio de una multitud ruidosa. Esto cambia por completo las reglas del juego. No habla de la soledad como una elección, sino de la incapacidad de encontrarla, incluso cuando la buscamos. Y señala a los culpables sin ningún tipo de rodeos. Las pantallas, la conexión constante, ese flujo incesante de pensamientos ajenos que consumimos casi sin darnos cuenta. Es como si las paredes de nuestra mente se hubieran vuelto porosas. Justo. El mundo exterior ya no se queda fuera cuando cerramos la puerta. Es que se nos filtra a través de la Wi-Fi. Me recuerda a esa sensación de coger el móvil por la mañana solo para mirar la hora y de repente, sin saber muy bien cómo, llevas 10 minutos viendo vídeos de gente que no conoces, te levantas de la cama y ya estás llena de ruido antes incluso de haberte hecho un café. Precisamente. Y lo fascinante aquí es la consecuencia que él describe. No es que estemos simplemente distraídos, eso sería quedarse en la superficie. El problema, según él, es mucho más profundo. Sin lo que llama silencio absoluto, el yo se disuelve. Es una idea muy fuerte. Muchísimo. O sea que dejamos de ser una entidad con un pensamiento propio para convertirnos en, ¿cómo lo llamaba? Un recipiente de datos. Un recipiente de datos, exacto. Es una imagen desoladora. O sea que nos convertimos en una especie de collage hecho con los restos de las opiniones y las tendencias de otros. Una amalgama de cosas que hemos ido recogiendo, perdiendo por el camino, nuestra propia voz. Un ruido que necesitamos para no enfrentarnos a nuestro propio silencio. Dejamos de ser un sujeto que interactúa con el mundo para ser un objeto pasivo moldeado por él. La relación se invierte, se vuelve patológica. Entiendo. O sea, no es un rechazo al mundo, no es hacerse ermitaña, es una llamada de atención sobre cuándo esa relación se vuelve tóxica. Exacto. Cuando ya no hay un yo que filtra, que procesa y decide, sino que simplemente absorbe. Y refleja. Y refleja, justo. Por eso, para que nadie piense que la única solución es irse a vivir a una cueva, presenta lo que llama la primera vía para una vida plena. La vía del equilibrio. La vía del equilibrio. No se trata de huir, sino de aprender a gestionar esa relación de forma consciente y, sobre todo, disciplinada. Describe un ciclo muy claro, ¿verdad? Es un movimiento de 2 pasos. Primero, salir al mundo de forma deliberada a recolectar datos y experiencias. Habla de ir a fiestas, de tener debates, de estudiar, de viajar, vamos, de llenarse de vida. Sí, la fase de recolección, de apertura. Pero la clave, y lo que según el autor hemos olvidado por completo, es el segundo paso. ¿El regreso? La obligación de regresar, cada día, a un espacio de silencio para procesar todo lo recolectado. No basta con acumular, hay que asimilar. Claro, pero aquí me surge una duda. Suena muy bien en la teoría, pero ¿no es un poco idealista? La gente tiene trabajos, familias, responsabilidades. ¿Es realista proponer esta digestión diaria? ¿No es en el fondo un lujo para unos pocos? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que el autor la respondería de una forma un poco provocadora. No lo plantea como un lujo, sino como una necesidad biológica del espíritu. Y aquí es donde introduce su metáfora más potente. Dice que la soledad en este modelo actúa como el sistema digestivo del espíritu. El sistema digestivo del espíritu. Esa imagen se te queda grabada. Totalmente. Y la implicación es directa y muy gráfica. Si comes sin parar y no le das tiempo a tu cuerpo a digerir, te pones enfermo, te intoxicas. Lógico. Pues con la información y las experiencias pasa lo mismo. Si solo acumulamos estímulos, opiniones, noticias, sin ese periodo de soledad para procesarlos, se convierten en información cruda que termina por intoxicarnos. Generan ansiedad, confusión, ruido. Así que, más que un lujo, él lo ve como una medida de higiene mental. O sea, que lo que viene a decir es que si no te paras a digerir todo eso, te empachas de mundo y te sienta fatal. Así de simple. Visto así, cambia la perspectiva. Ya no es una cuestión de tener tiempo, es una cuestión de salud. Exacto. Por eso subraya que esta vía es para quien logra mantener ese baile constante entre el yo y el nosotros sin perderse. Es una armonía delicada entre la apertura y el recogimiento, un equilibrio que hay que recalibrar cada día.
Sí, pero claro, este modelo de equilibrio diario, aunque sea una necesidad, presupone que el sistema no está ya colapsado. Me pregunto qué pasa si alguien lleva décadas funcionando en modo solo recolección, sin hacer nunca la digestión. ¿Qué pasa si la intoxicación ya es crónica? Y has dado justo en el clavo de la segunda parte del texto, porque el autor reconoce que ese ideal de equilibrio no es para todos, o al menos no en todas las etapas de la vida. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Describe una segunda realidad. ¿A quién se refiere exactamente? Pues describe a esas personas que son naturalmente curiosas, apasionadas, con una tendencia casi genética a ser adictivas al mundo. Son esas personalidades que no saben interactuar a medias. Se sumergen en los libros, se entregan a las conversaciones hasta vaciarse, absorben la vida social hasta el agotamiento. No tienen un botón de apagado. No. Su modo natural es la hiperapertura. Conozco a gente así. Parecen alimentarse del caos y del estímulo constante. Hasta que un día, de repente, se queman. Se apagan por completo. Pues el autor describe exactamente ese proceso. Explica qué ocurre cuando alguien con esa personalidad vive durante décadas en ese estado. El resultado es devastador. El mundo, que antes era una fuente infinita de energía, se transforma en un ruido blanco. Un zumbido monótono que hace imposible escuchar el latido propio. Y para esas personas, supongo que la primera vía, pues ya no sirve de nada. Exacto. Para este perfil, el sistema está tan saturado que la solución anterior, la del equilibrio diario, ya no funciona. Unos minutos de silencio al final del día son, como él dice, como intentar vaciar el océano con un dedal. La toxicidad acumulada durante décadas es demasiada. La dosis de la medicina es demasiado pequeña para la enfermedad. Justo, es una situación límite. La patología del mundo, como la llama, se ha instalado tan profundamente que necesita una intervención mucho más drástica. Una especie de cirugía. ¿Y cuál es? El corte radical. Argumenta que cuando la conexión con el mundo se ha convertido en una adicción de largo plazo, la única cura posible es el aislamiento total y absoluto. Lo define de una forma muy evocadora, casi médica. Una cuarentena del alma. Cuarentena del alma. Es un concepto potentísimo. Implica que el mundo se ha convertido en un agente patógeno, del que hay que aislarse para sanar. No es un descanso, ni unas vacaciones. Es una medida sanitaria de emergencia. Exacto. Implica una ruptura total, consciente y prolongada. Ya no se trata de digerir el mundo, como en la primera vía, sino de expulsarlo, de vomitarlo, por así decirlo, para poder empezar de cero y encontrarse de nuevo a uno mismo debajo de todas esas capas. Y para que todo esto no suene a teoría abstracta, el texto culmina con el ejemplo definitivo, el testimonio del propio autor. Él se pone a sí mismo como el caso de estudio de esta segunda vía. Es una confesión brutal. Es un relato muy honesto, sí. Habla de 60 años de una vida volcada hacia afuera. Describe una existencia entera dedicada a leer de forma compulsiva, a debatir, a viajar, a absorber filosofías. Se describe a sí mismo como un adicto al conocimiento y a la experiencia. Es que tomar esa decisión a los 60 años, después de una vida entera así, es una renuncia que cuesta imaginar. Describe que llega a una conclusión aterradora. Su propia voz ha quedado sepultada bajo una montaña de citas y pensamientos ajenos. Se ha convertido literalmente en un eco de los demás. Sí, se da cuenta de que ha sido un espejo del mundo durante tanto tiempo que ya no sabe cuál es su propia imagen. Y es crucial entender la motivación. Él insiste mucho en que su elección por el silencio absoluto no es un acto de misantropía. No es que de repente odie al mundo. Lo describe como un ejercicio de supervivencia, una decisión de vida o muerte espiritual. Hay una frase que usa que es lapidaria, que lo resume todo. Dice: tras 60 años de ser un espejo del mundo, elijo ser una piedra silenciosa. El cambio de metáfora es increíble. Pasar de reflejarlo todo a simplemente ser. Y los objetivos que se marca con esta cuarentena son dos, y muy claros. El primero es puramente terapéutico. Necesita aislarse para poder expulsar la patología que el mundo le ha contagiado. Es un proceso de desintoxicación. ¿Y el segundo? El segundo es casi arqueológico. Dice que necesita ese silencio como herramienta para desmantelar, una por una, todas las ideas y creencias que ha ido aceptando. Quiere ver qué queda de mí cuando no hay nadie mirando. Es una búsqueda radical de su núcleo una vez que ha quitado todos los muebles que no eran suyos.
Es como si hubiera construido una casa con materiales prestados y a los 60 decidiera derribarla para ver si en los cimientos hay algo que sea auténticamente suyo. El valor que se necesita para hacer eso es inmenso. Extraordinario. Y la comparación final que hace con Descartes es simplemente brillante. Le da un cierre perfecto a su argumento. Sí, es buenísima. Dice que si Descartes murió por no saber decir no a la compañía de una reina, él en cambio vivirá porque ha aprendido a decir no a la compañía de todo un siglo ruidoso. Le da la vuelta por completo. La salvación ya no está en la interacción, sino en el rechazo consciente de un ruido que se ha vuelto mortal. Es una declaración de independencia. Y la frase con la que cierra su testimonio es la culminación de todo. Mi soledad es mi victoria. No la ve como una derrota, ni como una renuncia. Es la conquista final, la del propio ser. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué nos queda al final? El texto nos presenta dos modelos de vida que, aunque parezcan opuestos, buscan lo mismo: la salud del espíritu. Por un lado, la vía del equilibrio diario, el camino del mantenimiento, para quien puede entrar y salir del mundo sin quemarse, usando la soledad como esa herramienta de digestión. Y por otro, la vía del aislamiento radical, que no es un estilo de vida, sino una medicina de emergencia, un tratamiento de choque para quien se da cuenta de que ha sido devorado por el mundo. Exacto. Para quien la adicción es tan profunda que la única solución es la abstinencia total. Y la clave, como concluye el autor, no está en juzgar qué camino es mejor, sino en la capacidad de hacer un diagnóstico honesto de una misma, de reconocer, sin autoengaños, en qué punto se encuentra cada persona. No es una receta universal, para nada. Es una invitación a la autoinspección. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿La forma en que me relaciono con el mundo me nutre o me está consumiendo? ¿Me ayuda a construir mi yo o lo está disolviendo poco a poco? Exacto. Al final, recuperar la salud, ya sea a través del equilibrio o de la ruptura, implica siempre el mismo gesto: aprender a cerrar la puerta. No por miedo, sino por amor propio, para permitir que, en el silencio, el yo pueda volver a brotar. El autor describe su decisión final como cerrar la puerta con llave. No solo cerrarla, sino echar la llave. Es un gesto definitivo. Sí, de no retorno, al menos por un tiempo. Y eso, creo, nos deja con una pregunta final en el aire, una reflexión para después. En un mundo que no solo exige, sino que además premia y celebra la conexión constante, la visibilidad, el estar siempre disponible, ¿qué haría falta para que cada cual encontrara la llave de su propia puerta? Y, quizás la pregunta más importante y difícil, ¿tendríamos el valor de usar